Vivimos en un mundo lleno de datos. Hace tan solo un siglo, la única forma que teníamos de recolectar datos era mediante el uso de papel, prácticamente. Teníamos que tomar papeles, llenarlos, guardarlos en archivos, guardar esos archivos en archivos de archivos, en cajas, etcétera. Y esto es una práctica que todavía hoy en día existe. Sin embargo, desde que aparece la tecnología, desde que aparece la computación, este tema de los datos ha venido creciendo significativamente, ya que pasamos de tener que guardar los datos en físico, en papel, en cajas, a poder guardarnos de una manera digital. Y no solo eso, esta capacidad de guardar datos digitalmente ha aumentado significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha ido creciendo exponencialmente, que si antes podíamos guardar unos cuantos kilobytes o megabytes en un espacio muy grande, hoy en día podemos guardar terabytes en espacios sumamente pequeños. Solo para que tengan una idea, hace tan solo 30 años, tener un disco duro para poder guardar unos cuantos megabytes podía ser o un aparato sumamente grande del tamaño de una caja y altamente pesado, o en el mejor de los casos era del tamaño de un ladrillo y podía guardar únicamente unos cuantos megabytes. Para que tengan una idea, un disco duro de 40 megabytes de hace unos 30 años, que era más o menos de este tamaño, era capaz únicamente de guardar el equivalente de hoy de unas 4 canciones de música en formato MP3. Y sin embargo, hoy en día, en un pequeño aparato USB, como este, por ejemplo, podemos guardar una cantidad exorbitante de gigas o hasta terabytes de información. Justamente esto, cuando estamos hablando de estas cantidades masivas de información, ya cuando estamos hablando de que un avión produce 40 gigas de información por minuto, ya cuando estamos hablando que los sistemas de logística mundiales están produciendo zettabytes o terabytes de información todos los días, estamos hablando de algo que se llama el Big Data. Y el Big Data no es algo estático, es algo que estamos utilizando constantemente. Nosotros ya lo utilizamos todos los días. Si estás sentado viendo este curso, probablemente lo encontraste a través de sistemas de Big Data. Y te doy el ejemplo de uno de los más básicos de todos, el buscador de Google. Google tiene una base de datos monstruosa, con cantidades exorbitantes de información de billones, porque ya no estamos hablando solo de millones, sino billones de páginas de Internet, a las cuales se le agregan otros cuantos millones todos los días. No solamente tiene la capacidad de recopilar y tener guardada la información de todas estas páginas para poder encontrarlas a través de su buscador, sino que tiene otro montón de sistemas conectados de machine learning o aprendizaje automático, inteligencia artificial, etcétera, que nos permiten hacer cosas mucho más rápidamente y mucho más fácilmente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando hoy en día acerca de trucos para buscar más fácilmente en Google, ya hay un sistema dentro del mismo Google que me ayuda a autocompletar las oraciones. ¿Cómo logran esto? A través de varios sistemas de aprendizaje automático. Algunos que simplemente guardan y analizan la información que nosotros mismos, conforme hemos venido haciendo búsquedas desde 1998, se han venido acumulando y se han venido utilizando para crear estos sistemas predictivos, hasta ver cómo es que otras personas completan y cuál es la probabilidad de que cada una de estas frases se complete de una manera determinada. Y esto nos ayuda a buscar mucho más rápidamente o inclusive a buscar de formas en las que antes ni siquiera habíamos pensado, porque empezamos a buscar algo y nos damos cuenta que ya otro montón de personas lo buscaron de una manera similar, pero mejor o más eficiente que la manera en la que nosotros estábamos buscando algo determinado. Ahora, todos estos sistemas no son una gran inteligencia artificial que controla todo. No es como que una persona o un sistema capaz de pensar más rápido que cualquier ser humano puede empezar a decir, ah, esto significa esto, entonces pongámosle esto. Ah, esto significa lo otro, hagamos tal otra cosa. No, son muchos sistemas de inteligencia artificial utilizando cantidades masivas de datos
inclusive cada uno utilizando bases de datos diferentes, que están interactuando entre ellos. Uno de los mejores ejemplos es el pequeño parlantito llamado Alexa o también el Google Assistant. No importa cómo le llamamos, el sistema de Alexa a través de los parlantes Echo, por ejemplo, nos permite empezar a ver cómo estos sistemas interactúan entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno de estos aparatos y lo primero que hago es activarlo diciendo hola Alexa. Ahora, hay un sistema exclusivamente creado únicamente para estar escuchando constantemente todo el ruido del ambiente, todo lo que decimos, hasta que escucha la palabra Alexa. Una vez que escucha la palabra Alexa, que es la única que la que está buscando constantemente, dice, ah, me están llamando a mí. Alexa soy yo. Entonces se activa y activa un micrófono ya más específico que va a grabar nuestras próximas palabras. Entonces, una vez que activamos el sistema, eso es un modelo de machine learning, de aprendizaje automático. Ya ese modelo hizo su trabajo, activó el parlante, graba nuestras próximas palabras, cómo está el clima hoy. Entonces, tiene que reconocer la voz, o sea, poder escuchar que lo que está recibiendo es la voz de una persona, que son palabras, que no es ruido, que no es el camión haciendo ruido, pasando por la calle, un claxon, un pájaro, un gato, un perro, no, que es literalmente una persona hablando. Y poder reconocer específicamente a las palabras y convertirlas en texto. Entonces, reconoce las palabras, cómo está el clima hoy, y las convierte, otro sistema llega y las convierte en texto. Entonces ya va primer sistema para activar, segundo sistema para grabar, tercer sistema para convertir el audio en texto. Esto inmediatamente lo manda al sistema de Google para buscar, o sea, hay una ejecución de búsqueda para ver cómo está el clima hoy. Entonces es como que nosotros nos metiéramos a Google a hacer la búsqueda, ¿cómo está el clima de hoy en San José? ¿Cómo está el clima de hoy en Buenos Aires? ¿Cómo está el clima de hoy en el Distrito Federal? ¿Cómo está el clima hoy en Bogotá? Etcétera. Entonces va a buscar cómo está el clima hoy. Ya sabe a dónde está por otro sistema de localización, pero no nos metamos en ese porque ya se vuelve más complicado. Una vez que salen los resultados de Google, hay otro sistema que escoge cuál de estos leo. Supongamos que tome el primero porque es lo más sencillo. Y ahora se lo pasa a otro sistema que lo que va a hacer es una lectura de esa información, o sea, va a leer el texto. ¿Qué dice el texto? El texto dice que el clima de hoy es de 25 grados con posibles lluvias. Y lo transforma a voz, a un archivo de audio, el cual luego se pasa a otro sistema para ejecutar esa voz y darnos una respuesta. Para que muy rápidamente todos estos sistemas trabajando conjunto, cuando yo le pregunto a Alexa cómo está el clima hoy, me pueda responder, el clima de hoy estará en 25 grados centígrados con posibilidades bajas de lluvia. Así de sencillo, para que vean el montón de trabajo y el montón de sistemas que tienen que interactuar para algo tan sencillo como nuestro asistente de Google o nuestro asistente Alexa. Otro ejemplo, si quisiéramos escuchar radionoticias, pues queremos escuchar las noticias a través de la radio en nuestro dispositivo Echo. Lo primero que hacemos nuevamente es la ejecución, reconocimiento de voz. Luego le tenemos que decir, queremos escuchar noticias de radio locales. Tiene que convertir eso en texto, hacer el análisis, escoge el enlace y en este caso, ya que estamos hablando de un enlace de radio, lo tiene que ejecutar diferente. En vez de transformarlo en un archivo de voz, lo que debe hacer es ejecutar el enlace en sí y reproducirlo a través del parlante. Aquí lo que quiero que vean es cómo todos estos sistemas de Big Data, todos estos modelos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, interactúan para darnos un servicio en el que la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta la cantidad masiva de datos y la cantidad tan increíble de modelos que están interactuando para que imitar lo más cercano que podemos hoy en día a lo que nosotros esperaríamos que un sistema haga y que reaccione lo más parecido a un ser humano. Estamos muy lejos de poder imitar un ser humano a través de estos sistemas. El Big Data en sí, para que lo entendamos desde su base, ya que estamos hablando de cantidades masivas de datos,
se divide normalmente en lo que llamamos las 5 Vs del Big Data. Como les digo, no vamos a entrar en detalles técnicos, es para que lo entiendan en su generalidad. Primero, para hablar de Big Data, estamos hablando de volumen. Si lo que tenemos son unas cuantas hojas de Excel con 50,000 datos, con 50,000 líneas de datos, con 100,000 líneas de datos, podemos hablar de que tenemos muchos datos, pero no podemos hablar de Big Data. Big Data ya estamos hablando de cientos de miles, de millones, de billones de unidades de datos diferentes que necesitamos que interactúen entre ellos. Número 2, hablamos de velocidad. Si los datos, a ver si se acuerdan, por ejemplo, a mediados de los 90, aquellos que utilizaban el Internet con aquellos módems que gritaban horriblemente a la hora de conectarse y que nos interrumpían la conexión cuando alguien más en la casa levantaba el teléfono. Si queríamos descargar una imagen, teníamos que esperarnos unos cuantos minutos, 7, 8, 10, 15, dependiendo de la velocidad de nuestra conexión. Eso hacía imposible la transferencia de datos como la que vimos con el ejemplo de Alexa o con el ejemplo del buscador de Google. No, necesitamos que esos datos se transfieran a altas velocidades. Hoy en día, que tenemos velocidades sumamente altas en la casa, de grandes cantidades de megabytes, 50, 100, 200 o inclusive gigabits de información en una conexión de Internet, podemos tener otro tipo de servicios que nos permiten hacer streaming, descargar grandes cantidades de datos muy rápidamente, poder vender productos digitales como lo son los videojuegos a través de medios digitales y similares. Entonces, para hablar de Big Data, tenemos que hablar de volumen y tenemos que hablar de que esos datos se puedan transferir a alta velocidad. También tenemos que hablar de variedad. Ya no solamente estamos hablando de datos de un solo tipo, como por ejemplo texto. Texto es un tipo de dato. No, estamos hablando de documentos, como lo son PDFs. Estamos hablando de imágenes, como lo son los JPGs. Estamos hablando de videos, de archivos de audio, etc. Y tenemos que ser capaces de manejar la variedad de datos que vamos a querer utilizar a la hora de hacer nuestros modelos de aprendizaje automático. Como veíamos con el ejemplo de Alexa, tiene capacidad de captar audio, de transformarlo en texto, de buscar archivos, de buscar archivos ejecutables de audio, de buscar videos, etcétera, porque inclusive el sistema de Alexa se puede conectar a otros sistemas que también nos permite ver video a través de YouTube, por ejemplo. Número 4, y para mí de estos últimos dos son de los más importantes si queremos crear proyectos éticos y que realmente vayan a generar alto impacto. El valor. Nuestros datos tienen que tener valor, tienen que ser válidos para algo, tienen que ser útiles para algo, no solamente datos por tener datos. Tienen que tener un fin, tienen que poder tener un propósito y tienen que poder tener un uso. Y por último, la veracidad, especialmente cuando estamos tratando con datos de seres humanos. Veracidad implica que nuestros datos tienen que ser reales. Mientras más cercanos a la realidad, más valiosos son, más útiles son y mejores van a ser nuestros modelos. Aquí en el tema de veracidad podríamos entrar a otro montón de pequeños temas sobre la inteligencia artificial, temas de ética, temas de sesgos, etcétera, pero eso ya va mucho más allá y lo que quiero principalmente es que se lleven una muy buena idea de lo que es el Big Data y por qué el Big Data es importante, porque es fundamental para todo lo que es la inteligencia artificial. Y vamos a ver más de esto más adelante, y qué es este asunto del Big Data cuando hablamos de él y cómo funciona en la vida real.